Santiago capítulo 5. Y yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Alguna vez han esperado con ansias algo? ¿Alguna vez han ustedes estado contando los días esperando algo? Puede ser, yo me acuerdo de la llegada de mi primer hijo. Era ese desespero, esas ganas de que llegara, ¿verdad? En el caso de ustedes, no sé, puede ser una carta importante que están esperando de migración, de alguna aplicación. Puede ser la visita de un familiar que tienen un montón de tiempo de no ver y están contando los días para que llegue ese momento y pueda darle un abrazo. O puede ser que usted ordenó algo en línea, algún producto y está contando los días para que llegue. ¿Sí sabe lo que le estoy hablando? Esa espera, estar pendiente, estar a la expectativa, donde no podemos ignorar el deseo que tenemos de que la espera se acabe. ¿Todos ya tienen una idea más o menos de algo así? Pues resulta que nosotros, los que creemos y confiamos en Jesús, también estamos a la espera. También estamos a la expectativa. También estamos deseosos de que algo pase. Y es que esto es lo que pasa. Confiamos y creemos que su obra realizada en el pasado, ¿verdad? Lo que Jesús ya hizo en el pasado, nos ha redimido, nos ha justificado, nos ha reconciliado con el Padre. Creemos todo eso en el pasado. Pero también tenemos la certeza de que algo va a pasar en el futuro. También tenemos la certeza de que Él va a volver por nosotros en el futuro. Y estamos esperando, contando los días, deseosos para que eso pase, para vivir con Él en un cielo nuevo, en una tierra nueva, sin llanto, sin dolor, sin injusticia. O sea que todos los que estamos acá, si ponemos nuestra fe en Jesús, tenemos que estar a la espera, a la expectativa, contando los días para su regreso. Y de eso nos habla Santiago. Mira lo que dice el capítulo 5, versículo 7. Amados hermanos, ya hemos leído esta frase muchas veces, hemos notado que Santiago la usa mucho. Mira lo que dice, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. O sea que todos nosotros estamos esperando su regreso. Mira lo que dice, piensen en los agricultores, que con qué, otra vez, con paciencia, ¿qué hacen? Esperan. Piensen en los agricultores, con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias, ahí nos habla de que describe esa espera, describe esa paciencia, con ansias, con anhelo. Esperan una vez más a que maduren los preciosos cultivos. Esos son los agricultores. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense, porque la venida del Señor está cerca. Esta es una llamada de atención. Hey, muchachos, el Señor está cerca. No sé si se han dado cuenta, no sé si sabían, pero eso viene. Y si tenemos eso claro, va a cambiar la manera en la que vivimos. Escuche bien esto, si nosotros tenemos claro que el regreso del Señor está cerca, que la venida del Señor está cerca, si tenemos estas dos cosas claras, nuestra manera de vivir va a cambiar. Vamos a priorizar lo que verdaderamente es importante. Entonces, Santiago, para ponérselo de otra manera, le está diciendo, en este mundo, ustedes viven en una ventana de tiempo muy pequeña, muy corta. El capítulo 4 dice que nuestra vida es como la neblina, se esfuma, como el vapor. Lo que ustedes viven aquí es muy corto, muy breve. Entonces, ¿cómo van a vivir en esa vida? Y eso lo va a desarrollar en el estudio que vamos a tener hoy. Donde ustedes viven es una ventana de tiempo muy pequeña. ¿Cómo van a vivir en esa vida? Bueno, el primer punto de cómo vivimos en esta ventana de tiempo tan pasajera, creo que queda bien claro. Con paciencia. 3 veces se nos dice, tengan paciencia, los agricultores son pacientes, de igual manera ustedes sean pacientes. Esta es la idea de soportar,
de aguantar, de perseverar, de permanecer. La Real Academia Española lo define, una de sus definiciones es capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. O sea, es la idea de aguantar, de permanecer, de esperar. Y el hecho de que Santiago está hablando de paciencia, que usa esta palabra, está asumiendo que hay o habrán situaciones difíciles. ¿Sí me sigue? Si se está mencionando la idea de que en esta ventana de tiempo tan pequeña tenemos que tener paciencia, se está asumiendo que hay o habrán situaciones difíciles. Para las personas que fue escrita esta carta podría ser principalmente persecución. Estaban experimentando amenazas de muerte, estaban siendo perseguidos. Entonces, hey, aguanten, soporten, tengan paciencia. Pero para nosotros hoy en día las situaciones difíciles tal vez se ven diferentes. Tal vez es una enfermedad, tal vez es una injusticia que has vivido, o tal vez es un problema familiar, algún divorcio, la pérdida de un ser querido. Cualquiera que sea la manera en la que estás experimentando dificultades, sé paciente, aguante. Y es que tiene sentido para nosotros que se nos hable de paciencia, porque vivimos en un mundo caído donde vamos a experimentar aflicción. Y Santiago nos dice, hey, piensen en los agricultores. Nos da un ejemplo. Para los agricultores, la cosecha es lo más importante que hay. Sus vidas básicamente dependen de sus cosechas, dependen de sus cultivos, de que si se produjeron o no. Y las cosechas, a su vez, dependen de la lluvia. Y en este contexto se nos está hablando del territorio de Israel, donde por un periodo largo del año no hay lluvias, hay sequía. Entonces los agricultores esperan con paciencia las lluvias tempranas del otoño para suavizar la tierra y así plantar las semillas, o las lluvias tardías de la primavera donde ya le dan el toque final a los frutos para que maduren y estén fuertes. Entonces esto que los agricultores hacen, que están acostumbrados a hacerlo año tras año, es lo que Santiago nos dice que nosotros tenemos que hacer. Un agricultor espera con paciencia. Pero ¿qué clase de paciencia? Bueno, primeramente es una paciencia activa. Los agricultores no se sientan de brazos cruzados a esperar que las cosechas caigan del cielo, sino que trabajan constantemente. Aun cuando el cultivo no se puede ver, ellos están constantemente trabajando. De igual manera, nosotros mientras esperamos su regreso, su venida, tenemos que ser diligentes. Tenemos que ser responsables con lo que Él nos ha dado por hacer en nuestra vida. Esa espera es activa, pero esa paciencia también es expectante. Esta palabra me gusta, dice que con ansias esperan la lluvia. ¿Cómo no van a esperar con ansias la lluvia si básicamente si no llueve no hay cultivo, y si no hay cultivo no hay que comer, y si no hay que comer nos morimos? Obviamente los agricultores esperan con ansias, con desesperación, porque es una cuestión de vida o muerte. De la misma manera, nosotros tenemos que anhelar el regreso y la venida del Señor con urgencia, con un anhelo indescriptible. No es una paciencia de que el semáforo está en rojo y estoy perdiendo el tiempo aquí esperando. No es una paciencia de que hay una fila muy larga en el súper. No, es una paciencia desesperada. Queremos que el Señor regrese, queremos estar con Él. Pero esto es lo que pasa. No todos nosotros tenemos esa urgencia. No todos nosotros tenemos esa urgencia. Principalmente los jóvenes pueden pensar, no, las cosas están bien. Señor, todavía no vuelvas. Déjame estudiar, déjame ir a trabajar, déjame experimentar las cosas bonitas de la vida. O tal vez usted dice, no, déjeme que mi negocio crezca un poco más. O déjeme ver crecer a mis nietos, déjeme verlos. Y nada de eso está malo. Todos esos deseos son buenos. Pero nada se compara con la satisfacción de estar con el Señor por la eternidad. En un lugar sin llanto, sin injusticia, sin dolor, con Él para siempre.
Y es que esto es importante, nosotros todos tenemos que ser conscientes de nuestro contexto. Vivimos en una burbuja histórica de comodidad, de facilidad, de lujos, de abundancia, aquí en este país, en esta época de la historia. Y eso hace difícil que anhelemos estar con el Señor, porque parece que lo que vivimos aquí no está tan mal, no está tan peor, decimos en mi país. Parece que las cosas, cuando algo me va tan mal, tal vez las maquillo un poco con entretenimiento, con alcohol, con lo que sea que me haga sentirme mejor y aguanto para seguir adelante. Ese es nuestro contexto. Pero piensa en el contexto de los cristianos del primer siglo que están siendo perseguidos. Cuando ellos leen este texto, hace todo el sentido. Ellos dicen, claro, anhelamos con paciencia que el Señor vuelva. Por favor, Señor, ven ya. Ya mataron a mis hijos, ya no tengo esposa, tú eres lo único que tengo. O el contexto de un creyente en Ucrania hoy en día o en algún otro lugar donde haya guerra. Este pasaje tiene mucho más sentido y ellos se pueden identificar más que nosotros porque nosotros estamos muy cómodos. Entonces, qué peligroso es que nuestra comodidad nos impida anhelar estar con el Señor. Qué peligroso es eso. Pero con toda la comodidad y con todo eso, aún así el tema de la paciencia aplica a nuestras vidas, porque aunque estamos cómodos, estamos insatisfechos, porque fuimos creados para algo más grande que el dinero, que las cosas, que la comida misma. Somos creados para estar con el Señor. Somos creados para estar con Él. Entonces, animémonos. Otra palabra, animémonos porque la venida del Señor está cerca. La fuente, el fundamento de nuestro ánimo en el pasado, en el hoy y por la eternidad es estar con el Señor. Estar con el Señor. Versículo 9 dice, hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados. Pues miren, el juez ya está a la puerta. Entonces, como hemos visto en esta carta de Santiago, hay muchas pinceladas de sabiduría, pueden cambiar de temas abruptamente y esto puede ser una manera en la que Santiago nos está diciendo cómo vivir en esta ventana de tiempo pequeña. No se juzguen, puede ser algo independiente o también puede estar relacionado al tema de paciencia que hemos estado hablando. Y es que esto es lo que pasa, muchas veces cuando las cosas van mal en nuestra vida, tendemos a juzgar a los demás. Tendemos a culpar a los demás, tendemos a echarle la culpa a las circunstancias. Y aquí Santiago nos dice, hey, recuerden, el juez está a la puerta. Y esa palabra juez con J mayúscula, si la pueden ver ahí en sus Biblias, nos habla del Señor. El Señor está cerca. Entonces, sí, para los que lo conocemos, es un motivo de anhelo, de ansias estar con Él. Pero para los que viven abiertamente en rebelión, es un motivo de terror el hecho de que Él vuelva. Porque esa palabra juez nos habla de que viene a separar el trigo de la maleza. Entonces es un recordatorio de que el regreso del Señor es un motivo de alegría para los que lo conocemos, pero es un motivo de terror para los que no están con Él. Versículo 10, mira lo que dice. Amados hermanos, una vez más, tomen como ejemplo de paciencia. ¿Cuántas veces esta palabra? Tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento que todos vamos a experimentar a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Ya vimos al agricultor, ahora también fíjense en los profetas. Dice, honramos en gran manera a quienes resisten. Esa palabra importante, ellos resisten con firmeza en tiempo de dolor. Vayamos viendo aquí, con paciencia aguantan el sufrimiento. Ellos resisten con firmeza el tiempo de dolor. Por ejemplo, uno más, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él. ¿Por qué? ¿Porque se lo merecía Job? No, porque el Señor está lleno
de ternura y misericordia. Entonces no vamos a profundizar en la historia de todos los profetas o de Job, pero sí hay un común denominador en la vida de estos hombres. ¿Cuál es el común denominador? Ellos enfrentaron sufrimiento, enfrentaron dolor, enfrentaron pruebas, enfrentaron situaciones difíciles que pudieron herirlos, debilitarlos, humillarlos. Eso es parte del común denominador, pero parte del común denominador es que también ellos, en medio de todo esto, resistieron, perseveraron, fueron pacientes. Entonces Santiago nos dice, sigan ese ejemplo. Aquí nos dice, ejemplo, ejemplo. Y cuando yo pienso en la palabra ejemplo, pienso en, valga la redundancia, el ejemplo que yo le doy a mi hijo. Entonces, este concepto de ejemplo nos habla de modelar, de que alguien siga nuestros pasos. Y esto es lo que pasa. Mi hijo ha estado rodeado de la música desde siempre. Mi esposa y yo somos músicos. Él sabe qué es vernos practicar. Él sabe qué es venir a la iglesia, al ensayo. Él sabe qué es madrugar los domingos a estar sentado viendo la música. Ese es su contexto, ese es su ejemplo. Eso es lo que él ha estado rodeado toda su vida. Que no es muy larga, pero toda su vida. Y pongan atención a esto, yo nunca me he sentado a darle una clase de música. Yo nunca le he dicho, mire, mi hijo, vamos a aprender solfeo, teoría musical, esto es una negra, esto es do, re, mi. Nunca le he enseñado nada. Pero aún así, con solo el ejemplo que él ve, ya el bandido sabe llevar el ritmo en la batería. Y él está feliz y es lo único que quiere hacer. Cuando abre los ojos es lo primero que quiere hacer y antes de dormirse es lo último que quiere hacer también. ¿Y por qué? Porque él ha visto el ejemplo, el modelo de sus padres. Entonces, de igual manera, nosotros, Santiago nos está diciendo, ustedes tienen que imitar, que seguir los pasos, tienen que tener un referente al cual ustedes apuntan de hombres que hayan perseverado, resistido y tenido paciencia en las pruebas. De igual manera, sigan ustedes el ejemplo de los profetas, sigan ustedes el ejemplo de Job. Y es que todos nosotros seguimos, admiramos, tenemos referentes a otras personas. Pero qué importante es que tengamos referente a personas que honran a Cristo, a personas que lo siguen a Él. Profetas, un ejemplo, Jeremías. Jeremías fue puesto en prisión, fue puesto en un calabozo, fue puesto en un cepo, pero aún así perseveró. Job se le quitó todo lo que él amaba. Todo lo que él amaba. Y él expresó su sufrimiento, su angustia con el Señor. Y al final, el Señor mostró misericordia y ternura con él. Dice que él está lleno de ternura y misericordia. Y usted puede decir, ¿cómo el Señor está lleno de ternura y misericordia si creó un mundo donde todo este sufrimiento es posible? ¿Cómo el Señor está lleno de ternura y misericordia si permitió que Job llevara tanto palo, que sufriera tanto? ¿Cómo? Pero no olvidemos que ese no es el diseño de Dios. Él creó un mundo perfecto, pero nosotros consideramos que ese mundo no era tan perfecto. Consideramos que a ese mundo le faltaba un alguito y quisimos hacer las cosas a nuestra manera. Y al rebelarnos y al desobedecerlo a Él, ahora sufrimos las consecuencias del pecado. Dimos espacio al pecado y ahora las cosas no son como deberían de ser. Pero Dios nunca ha cambiado. Él sigue siendo lleno de ternura y lleno de misericordia. Él no ha cambiado. Entonces, algo que tienen estos hombres, Job, los profetas, es que ellos sí conocían a Dios y ellos sí confiaban en Él. Ellos eran conscientes de que ese Dios no es un Dios ausente y ya, es un Dios creador, soberano, todopoderoso, misericordioso. Y ellos creían en ese Dios y por lo tanto confiaban en Él, aun cuando las cosas no se veían tan bien. Hay una frase que les quiero leer de Charles Spurgeon. Dice así: si un hombre me atacara con un cuchillo, lo resistiría con todas mis fuerzas. Y consideraría una tragedia si lograra atacarme, ¿verdad? Si un hombre con un cuchillo. Pero
Si un cirujano viene a mí con un cuchillo, le daría la bienvenida a él y al cuchillo porque sé que su propósito es bueno y necesario. Entonces, cuando conocemos a Dios, vamos a confiar en Él aún en medio de los momentos dolorosos, aún en medio de las pruebas, porque sabemos que su propósito es bueno. Ese es el ejemplo de Job y los profetas. Y la pregunta que tengo para ustedes es, ¿ustedes conocen a Dios de tal manera que pueden confiar en Él? ¿O confías más en tu habilidad de mantenerte a flote? ¿Confías más en tu manera de ingeniarte para salirte de cualquiera sea el sufrimiento o el dolor que estás viviendo? ¿O confías en el Señor? Mira lo que dice el versículo 12. Pero sobre todos, hermanos míos, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no, para que no pequen y sean condenados. Entonces, una vez más, puede ser una pincelada de Santiago de sabiduría refiriéndose a otro tema de cómo debemos vivir en esta ventana de tiempo pequeña, o puede que esté relacionado también. Porque cuando experimentamos sufrimiento y dolor, entonces tendemos a mentir para ingeniarnos nuestra salida del problema, tendemos a no cumplir lo que decimos que vamos a hacer, tendemos a exagerar con nuestras palabras, tendemos a manipular. Y Santiago nos dice, hey, esa manera de ustedes de reaccionar solo demuestra que quieren controlar las cosas. Confíen en el Señor y nada más digan sí o no. No pequen, el juez está en la puerta. Esperen con paciencia su regreso. Entonces hasta aquí Santiago nos ha hablado cómo responder internamente a la paciencia que tenemos del regreso del Señor. ¿Ok? Santiago nos ha dicho, en esta ventana de tiempo, mientras esperamos su regreso, respondemos con paciencia, con ánimo, internamente. Pero en los siguientes versículos nos va a guiar en cómo respondemos ahora externamente, con nuestras acciones. ¿Ok? Versículo 13 dice así, ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, será perdonado. Un pasaje hermoso. El primer punto de todo lo que acabamos de leer es dependencia en el Señor. ¿Alguien está pasando por dificultades? ¿Alguien la está viendo difícil? ¿Las cosas están mal? Que ore. Por lo contrario, por el contraste a esta situación, alguien está feliz. Las cosas van bien. Las cosas están prometedoras. Que cante alabanzas. Esta es la idea de permanecer en el Señor, de acudir a Él sin importar lo que está pasando. Primero, alguien la está pasando difícil, que ore. La oración requiere disciplina, ¿verdad? Requiere destinar tiempo específico para eso. Requiere otras herramientas como, qué sé yo, escribir la oración o poner notas en el espejo para recordarme. Sí, pero más allá de disciplina, la oración es una postura de dependencia, donde estamos diciendo, Señor, yo soy insignificante, yo no puedo solo, yo te necesito a ti y tú sí eres grande y tú sí puedes. Al orar estamos recordando eso, que no podemos solo, que el Señor sí puede. ¿Alguien está feliz? Que cante alabanzas, eso también es dependencia. Porque muchas veces cuando las cosas están bien nos olvidamos del Señor. Entonces la idea de cantar alabanzas, de acudir a Él, es recordarnos en las buenas y en las malas, nada cambia, permanezca en el Señor. ¿Cómo? Al recordar que nada de lo que tenemos es por nuestra capacidad. Nada de lo que tenemos no lo merecemos. Todo lo bueno y perfecto proviene del Señor, dice el inicio de esta carta. Entonces, al cantar alabanzas, al regocijarnos, al celebrar en el Señor, estamos diciendo, Señor, mi éxito laboral viene de ti. Señor, los hijos que me has dado
vienen de ti. Señor, el aumento que me dieron viene de ti. Señor, el trabajo extra que me salió viene de ti. Señor, la casa donde vivo viene de ti. Señor, todo proviene de ti. Esta idea de que cuando estamos felices también vamos al Señor, habla de dependencia, habla de reconocer que todo proviene de Él. Y el versículo 14 habla del enfermo. Nos habla del que está enfermo. ¿Qué pasa con el que está enfermo? Esto tiene una connotación física y espiritual también. Dice que esta persona tiene que tener una postura de humildad y necesidad al ir y buscar ayuda. Dice que llame a los ancianos o los líderes de la iglesia. O sea que hay algo especial en esta postura de ir, de dar el paso, de no solo esperar a que vengan, ¿verdad? Sino que yo voy a pedir ayuda, voy a tener la humildad. Y el tema del aceite es un símbolo del Espíritu Santo, de la presencia de Dios. Los reyes, David, Saúl, ustedes recuerdan, Salomón, los sumos sacerdotes, los profetas, eran ungidos con aceite para consagrarlos para el servicio del Señor. Esa connotación es simboliza el Espíritu Santo y la presencia de Dios, pero también hay un contexto medicinal. ¿Ustedes se acuerdan del buen samaritano en Lucas 10? Dice que cuando se encuentra a alguien herido, el buen samaritano va y alivia las heridas con vino y aceite de oliva. Entonces, hay varios símbolos aquí al hablar de ungir a la persona con aceite. Entonces estamos dedicándoselo al Señor, estamos determinando que no podemos solos, que necesitamos su intervención, pero no es una fórmula mágica ni una receta a seguir 1, 2, 3 para que alguien sea sano. Es más bien un símbolo de entrega, de rendición a la voluntad de Dios. Ahora, esto es una garantía que si alguien viene y ora con los líderes de la iglesia se va a sanar. No necesariamente. Hay estudiosos y comentaristas que dicen que cuando se dice la palabra sanará al enfermo, eso solo habla de la resurrección final de cuando el Señor vuelva. Pero en el texto no vemos que esté excluido una sanidad física tampoco. ¿Sí me explico? O sea, como que muchos pueden por comodidad decir, no, eso no es que los va a sanar instantáneamente, eso es que los va a sanar cuando el Señor vuelva. Pero el contexto del pasaje no dice que el Señor no puede sanar a alguien. Entonces tenemos que tener la fe para orar y pedir confiadamente porque tenemos un Dios todopoderoso que puede hacer cualquier cosa, nada es imposible para Él. Sin embargo, Él obra según su voluntad y su propósito y no según nuestros caprichos o nuestras órdenes que le podamos dar. Entonces, y además de esto, hay algo más profundo aquí que solamente la sanidad física, porque al final del día todos vamos a morir. Alguien puede ser sanado, pero 40 años después va a fallecer. Hay algo más profundo de eso, que es el perdón de los pecados, que también está en este texto. Cuando oren por esa persona, si tiene pecados, van a ser perdonados. O sea, que lo más importante, la sanidad verdadera, es el perdón de pecados que encontramos en Jesús. Y si asociamos todo esto a los versículos anteriores, la vida se va a esfumar, esperen con paciencia. Lo que verdaderamente importa es estar en orden con el Señor. Entonces, antes de seguir, al orar por los enfermos, debemos orar con una humilde confianza de que el Señor sí puede sanar. No tenemos que tener miedo en pedir a nuestro buen Padre. Tenemos que ser confiados de que Él puede y que Él le gusta que nosotros nos acerquemos a Él confiadamente con fe, sin palabrería, sin disimular, no, siendo honestos con lo que está pasando. Pero una vez orado, dejamos el asunto en sus manos y confiamos en Él. Entonces, ¿cómo oramos? Con miedo a que el Señor no responda y entonces Él queda mal o yo quedo mal. Tú no tienes que proteger la reputación de Dios, Él se puede proteger a sí mismo. Ora con fe. O tal vez oras decretando y ordenando y declarando. Tú no tienes poder para sanar a nadie, solo el Señor. O tal vez oras con escepticismo, no, yo no sé si se puede, la verdad, mejor no oro por eso, que alguien más ore. Oremos confiadamente. Versículo 16 dice, confiésense los pecados unos a otros
y oren los unos por los otros para que sean sanados. Un versículo famoso aquí: la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Versículo 17. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Entonces, primera instrucción: confiésense unos a otros. Esta palabra confesión es la idea de estar de acuerdo con el Señor, o sea, llamar las cosas como son. Pecado es pecado. No lo justifico, no lo minimizo. Sé que pequé y me acerco al Señor confesando de que sí pequé contra ti. Esta idea de los unos a los otros tiene la idea de que todo lo tenemos que hacer. No solamente los líderes, sino que somos todos los creyentes llamar a confesarnos. Es una distintiva que nos describe a los que hemos puesto nuestra fe en Él. Claro, se necesita prudencia a la manera de confesar, ¿verdad? A quién confesamos, ¿verdad? Ser sabio en la manera de hacerlo. Por ejemplo, no solo se trata de mencionar lo que he hecho, o casi que reírme o mofarme de lo que he hecho y ahí se acaba la cosa. No, tiene que ir acompañado de arrepentimiento, de cambiar de dirección. Esto es lo que yo hacía, ahora necesito que me ayudes a cambiar de dirección. Va acompañado de oración. Dice: confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros. Es una oración mutua de mi parte para con el Señor y de la persona con la que me estoy poniendo a cuentas, para que ella también ore por mí. Y al pedirle a otra persona que ore por mí, me estoy sometiendo a una rendición de cuentas. Estoy soltando el control de las cosas para que otra persona tenga autoridad en mi vida, de hacerme preguntas, de hablarme con verdad, de hacerme tal vez algún comentario incómodo, de confrontarme. Esa es la idea de confesarnos. Pero además de confesarnos, Santiago sigue desarrollando el tema de la oración, si se han dado cuenta. Usó el ejemplo de los agricultores, usó el ejemplo de los profetas, usó el ejemplo de Jeremías, de Job, perdón. Y ahora nos da un último ejemplo: la vida de Elías. Y este es un ejemplo bien pesado, bien extremo, bien exagerado. Dice que la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. La oración ferviente, apasionada, ardiente, intencional, constante, de alguien justo, o sea, de alguien que conoce a Dios, que ha sido justificado por Él. Esa oración tiene poder. Esa oración no viene de vuelta vacía, en vano. Esa oración produce resultados maravillosos. Y hay muchos aquí que, como mencionaba, pueden subestimar el poder de la oración. Y yo creo que eso viene de nuestro contexto. Tal vez usted creció diciendo o escuchando que cada quien lucha por lo suyo, ¿verdad? Yo tengo que trabajar duro para ganarme mis cosas y por esa razón tal vez la ayuda de Dios se ve rara o extraña para usted. Usted creció tal vez escuchando: las cosas hay que ganárselas. O tal vez es que no tienes esa confianza para orar porque no conoces a ese Dios lleno de ternura y misericordia. Pero está en la palabra de Dios y es la verdad. Y el ejemplo de eso es Elías. Aunque sea exagerado, aunque parezca como que es de otra índole, alguien que oró y 3 años y medio no lloró, eso suena como, no llovió, eso suena como, wow, o sea, deme un ejemplo un poquito más bajo donde yo pueda relacionarme, identificarme. Pero Santiago, sabiendo que nosotros íbamos a decir: no, Elías, te pasaste, Santiago. Sabiendo eso, él nos dice: hey, él es tan humano como cualquiera de nosotros. O sea, que él tiene las mismas luchas, las mismas tendencias, las mismas inseguridades, al igual que usted, al igual que yo. Pero oró fervientemente y el Señor respondió su oración. Entonces, muchos versículos, muchos temas, muy rica toda la conversación. Quiero nada más
terminar con algunas preguntas para que nosotros meditemos. La primera, ya la hablamos y es muy clara. ¿Anhelas el regreso del Señor? En tu vida, ¿anhelas el regreso del Señor? Yo te quiero recordar lo que Santiago nos recuerda. Esta vida es pasajera. No te aferres a nada pasajero, aférrate a la verdad. Disfruta lo que el Señor te permite vivir, disfruta sus bendiciones, disfruta tu familia, disfruta tu trabajo. No se trata de odiar las cosas o vivir de una manera irresponsable. No, disfrutemos lo que Él nos da, pero con las manos abiertas, conscientes de que todo le pertenece a Él y conscientes de que este no es nuestro hogar. Nuestro hogar está con Él en el cielo. Segunda pregunta. Con esto en cuenta, ¿cómo vas a vivir en esta ventana de tiempo pequeñita? ¿Cómo vas a vivir? Bueno, Santiago nos da pautas muy claras. Vivir con paciencia, ¿verdad? Perseverando, permaneciendo, aguantando. Vivimos confesando nuestros pecados, no tratando de manejar nuestra maldad, nuestra injusticia en nuestra cuenta, sino soltando ese control. Y también orando los unos por los otros. La tercera pregunta es, ¿cómo estás orando? Porque la manera en la que estás orando refleja el Dios en el que crees. ¿En qué Dios estás creyendo? ¿Cómo es ese Dios? Santiago nos dice generoso, es un juez también, pero está lleno de ternura y misericordia. ¿Cómo estás orando? ¿No oras? Probablemente no conoces a Dios. Por marcar un check, por tradición, probablemente conoces a un Dios que nada más sigue reglas. O estás orando fervientemente, lo cual demuestra que conoces a un Dios que nos ama. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Oremos. Padre, gracias porque nos recuerdas que aunque vivimos en una burbuja donde las cosas parecen que están bien y donde parece que podemos acudir al entretenimiento o a cualquier otra cosa para sentirnos bien, gracias porque nos recuerdas que nada de eso puede satisfacer nuestra alma. Pero no nos dejas ahí en desesperación, sino que nos recuerdas que tú sí puedes satisfacer nuestra alma. Y nos recuerdas que tú vienes pronto. Ayúdanos, Señor, a anhelarte a ti. Ayúdanos, Señor, a anhelar estar contigo. Señor, ayúdanos a mientras esperamos pacientemente tu regreso, vivir aguantando, permaneciendo firme, con paciencia. Ayúdanos a obedecer, aunque sea incómodo, al confesar nuestros pecados, al orar los unos por los otros. Y ayúdanos a que nuestra oración no sea simplemente disciplina o tradición, sino que sea una reflexión, una demostración de una dependencia auténtica y real de nosotros como hijos con nuestro buen Padre. Padre, te amamos y oramos esto en el nombre de Jesús.